Recibe un cordial saludo de parte de Carolina Camacho y Eric Alba Piña. Somos estudiantes de la carrera de Petroquímica de la Universidad de las Fuerzas Armadas Especial de Latacunga. A continuación vamos a topar la temática del campo magnético de la Tierra para la asignatura de Física 2, quien es docente el ingeniero Diego Proaño. La presencia de un campo magnético es más importante de lo que se cree. Este protege al planeta de las tormentas solares. Estas azotan hasta provocar acabar con la atmósfera de la Tierra. De igual forma, evitan en cierto grado el efecto invernadero. Esto permite que la Tierra posea una temperatura ideal y la existencia de agua líquida. El origen del campo magnético terrestre se debe en parte a la estructura interna de nuestro planeta. En la imagen de izquierda podemos observar algunas de ellas. Esto debido a las colisiones de millones de años y con ayuda de la gravedad, ciertos materiales más pesados se trasladan hasta las capas más profundas y aquellos elementos más ligeros en el exterior. El núcleo interno está compuesto de una aleación de hierro y níquel. Estos dos elementos son ferromagnéticos. El núcleo externo líquido se solidifica en su límite con el núcleo interno. Si el núcleo externo contiene electrones libres y en su velocidad de rotación es algo diferente a la interna, ambos núcleos pueden configurar un electroimán. El campo magnético de la Tierra, o es el campo magnético terrestre, o también llamado campo geomagnético. Es el campo de fuerza magnética que rodea la Tierra. Se atribuye a un efecto combinado de la rotación planetaria y del movimiento del hierro fundido en el núcleo del planeta. Es decir, que el campo magnético que se extiende desde el núcleo interno de la Tierra hasta el límite que se puede encontrar con el viento solar. Esta es una corriente de partículas energéticas que emana el Sol. El campo magnético terrestre se puede aproximar con el campo creado por un dipolo magnético. Es como un imán en barra, inclinado aproximadamente un ángulo de 11,4 grados con respecto al eje de rotación terrestre. La naturaleza del campo magnético. La electromagnética incluye la fuerza electrostática entre la carga de reposo y la producción de un efecto combinado con la fuerza eléctrica y magnética que actúa entre cargas que se mueven respecto a la otra. La principal causa del magnetismo radica en el movimiento de los electrones en torno al núcleo, a lo que se le agrega un spin, es decir, la rotación en torno a su eje de los electrones, aunque el spin de los protones no contribuye al magnetismo, tiende a alinearse en presencia de los campos magnéticos, lo que se utiliza en la elaboración de los magnómetros. Normalmente la distinta orientación de los átomos anula su efecto magnético, lo que ocurre cuando ellos presentan grados de alineamiento en dominios microscópicos, como ocurre en el caso de los imanes naturales o inducidos. La ley de Ampère. Esta ley nos permite calcular campos magnéticos a partir de las corrientes eléctricas. Fue descubierta por André-Marie Ampère en 1826. Relaciona los componentes tangencial del campo magnético alrededor de una curva cerrada con una corriente que atraviesa dicha curva. La integral de la circulación o la integral de línea del campo magnético a lo largo de una trayectoria vectorial. En la imagen a continuación nos muestra un campo magnético creado por un conductor rectilíneo. En la primera ecuación tenemos la integral de línea del campo magnético por el vector de la tangente de la trayectoria elegida en cada punto, que es igual a la permeabilidad del vacío por la corriente. En este caso podemos despejar esta ecuación y obtendremos el campo magnético, que es igual a la permeabilidad del vacío por la corriente sobre 2 por pi por radio. En el cálculo de la permeabilidad absoluta, nos dice que es igual a la permeabilidad relativa por la permeabilidad del vacío. La permeabilidad del vacío es una constante. En el lado derecho tenemos una tabla de las características magnéticas de algunos materiales. En este caso tenemos la permeabilidad relativa del hierro comercial, de otro que tenemos el ferroxi-Q A y el ferroxi-Q P. Y igualmente tenemos su campo magnético en teslas. La ley de Faraday, o también llamada la ley de inducción electromagnética, es postulada por Michael Faraday en 1831. Esta ley nos dice acerca de la variación del campo magnético, cuando este cambio produce un campo eléctrico que se representa por la fuerza electromotriz, cuando existe un campo eléctrico y por ende procederá una corriente. La magnitud de la fuerza electromotriz inducida en un lazo conductor es igual a la rapidez del cambio de flujo magnético a través de un lazo de tiempo. En la imagen de la izquierda tenemos un experimento de la inducción de Faraday. En la aplicación de la ley de Faraday tenemos que la fuerza electromotriz es igual al número de vueltas por el diferencial de flujo sobre una diferencial de tiempo.
En este caso, el signo negativo nos denota la ley de Lenz. La ley de Faraday en inglés nos explica que la fuerza electromotriz inducida en un circuito es igual a la velocidad con la que cambia con el tiempo el flujo magnético a través de un circuito. El sentido tal es como se opone al cambio del flujo. Es decir, que la fuerza electromotriz inducida en un circuito es directamente proporcional a la rapidez con la que varía el flujo magnético a través de un circuito en sentido contrario, lo que explicaría la ecuación anterior, el signo negativo. La fuerza de Lorentz. La ley de Lorentz establece que la partícula cargada que circula a una velocidad por un punto en que existe una intensidad de campo magnético sufrirá una acción de una fuerza denominada la fuerza de Lorentz. Cuyo valor es proporcional al valor de la carga, del campo magnético y de la velocidad. La fuerza eléctrica es simplemente recta en dirección a un campo que se trata de una carga positiva, pero la dirección de la parte magnética de la fuerza está dada por la regla de la mano derecha. En la ilustración número 1 nos habla sobre la fuerza eléctrica con el campo eléctrico. Para la ilustración número 2, nos dice que la fuerza magnética de una magnitud entre la carga, la velocidad, el campo magnético y el seno de un ángulo es perpendicular a ambos, a la velocidad y al campo, y estas están hacia afuera del vector. Para la ecuación de la fuerza de Lorentz, nos dice que la fuerza es igual a E por Q más la carga por el producto vectorial entre la velocidad y el campo magnético. La regla de la mano derecha es una regla mnemotécnica útil para visualizar la dirección de una fuerza magnética dada por la ley de la fuerza de Lorentz. En la ilustración a continuación muestra una forma de cómo se puede visualizar la fuerza sobre una carga en movimiento. Un factor a tener en cuenta es que la fuerza magnética es perpendicular a ambos en el campo magnético y la velocidad de la carga. Por esta razón nos puede dar dos posibilidades. Como una ecuación adicional tenemos la ecuación de la inducción magnética. Este nos dice que es igual a las derivadas parciales del campo magnético por la derivada parcial del tiempo. Nos dice que es igual a la difusión magnética por el campo magnético más el operador rotacional en este caso igual sería el producto vectorial entre la velocidad de flujo y el campo magnético. El efecto Coriolis. La rotación de la Tierra ejerce un efecto sobre los objetos que se mueven sobre su superficie a lo que se le llama efecto Coriolis. En el hemisferio norte se efectúa una curva de dirección del movimiento hacia la derecha. El efecto Coriolis curva la dirección inicial de los vientos que se mueven entre dos puntos de alta o baja presión, desviándolos en el hemisferio norte hacia la derecha y en su dirección que avance del hemisferio sur hacia la izquierda. El efecto dínamo. El efecto dínamo es una teoría geofísica que explica el origen del campo magnético, principalmente de la Tierra, como autosustentada. En este mecanismo dínamo, el movimiento fluido del núcleo interior de la Tierra mueve un material conductor, en este caso el hierro líquido, a través de un campo magnético débil que ya existe. El campo magnético de la Tierra se atribuye a un efecto dínamo de la circulación de corriente eléctrica, pero su dirección no es constante. La interacción del campo magnético terrestre con las partículas del viento solar crea las condiciones para los fenómenos de las auroras boreales, en este caso que son cerca de los polos. Propiedad del magnetismo terrestre. Tenemos como la intensidad. En los polos de los valores máximos y mínimos en el ecuador varían aproximadamente entre 25.000 y 65.000 nanoteslas. Podría ser de 0,5 a 0,65 Gauss. Esto es bastante moderado considerado que un imán de refrigerador alcanzará unos 100 Gauss. Inclinación. El campo magnético se inclina hacia el polo norte magnético, apuntando en el que el polo norte completamente hacia abajo y rotando progresivamente hacia arriba hasta que el ecuador magnético a los 0 grados al disminuir la latitud alcance la vertical en el polo sur magnético. La dipolaridad. El campo magnético posee un polo norte y un polo sur que no coinciden todos los polos geográficos, pero se les aproximan. El lugar de la ubicación de estos polos es variable el tiempo. Las inversiones polares. Cada cierto tiempo los polos del campo magnético terrestre se invierten. El norte se desplaza hacia el sur y el sur se desplaza hacia el norte.
Este evento a gran escala sucede con una frecuencia media alrededor de unos 200.000 años a 300.000 años. Esta es una cantidad que es variable. El cinturón de Van Allen. Los cinturones de Van Allen rodean la Tierra. Se trata de una región de la magnetosfera terrestre que atrapa partículas cargadas y las hace moverse en espiral, esto quiere decir de arriba hacia abajo, siguiendo la rotación de los polos. La anomalía del Atlántico Sur. La anomalía del Atlántico Sur es una región sobre el océano en la que el campo magnético terrestre se encuentra hundido hasta un punto en el que provoca el abultamiento bajo el cinturón inferior de Van Allen. Como resultado del cinturón de Van Allen está a unos cientos de kilómetros de la superficie, los pilotos de avión evitan pasar por esta zona ya que a una gran altura la radiación solar es mucho mayor. El polo norte magnético. El polo norte magnético es un lugar al que apuntan normalmente las brújulas. No coincide exactamente con el polo norte geográfico. Este está un poco desviado de la situación que fluctúa levemente en función a las corrientes internas del núcleo terrestre. La reconexión magnética. El campo magnético del Sol o la heliosfera presiona continuamente contra nuestra magnetosfera. La tensión entre ambos campos es dinámica y hace que las fronteras del campo magnético se muevan y choquen de forma violenta, ya liberando calor y partículas. Esas colisiones afectan, por ejemplo, en las corrientes de los electrones que rodean nuestro planeta y las auroras boreales. Nuestro campo magnético ante una tormenta solar. Nuestro campo magnético actúa como un escudo, nos protege de aquellas radiaciones solares. Hasta aquí termina este video, espero que haya sido de su agrado y que hayan entendido un poquito.